Amados hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Les doy la más cordial bienvenida. Este miércoles vamos a continuar con nuestro estudio de la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Anteriormente hemos visto ya diferentes temas. En esta ocasión a mí me toca el tema de los reyes de Israel. Para poder conectarnos con con lo que hemos visto anteriormente, voy a darles un pequeño resumen antes de entrar al tema. Permítanme compartirles ahora este documento. Ok. Anteriormente nosotros vimos que la historia del profeta Samuel, vimos también aquí que una vez que envejeció, Samuel puso a sus hijos como jueces en Berseba. Pero la palabra nos dice en 1 Samuel capítulo 8, versículo 3, dice que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho del pueblo de Israel. Entonces dice que los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Obviamente, como lo vimos anteriormente, esto no le pareció a Samuel. Él oró a Jehová para preguntarle qué era lo que él pensaba. Y Jehová le contesta y dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Posteriormente vemos que ya Samuel convocó al pueblo de Jehová en Mizpa, donde ya constituyó a Saúl como rey. Vemos también, ya posteriormente vemos toda la historia de Saúl. Vemos que también se alejó, que se fue tras dioses ajenos, que no obedeció a Dios y por ello Dios puso un rey conforme a su corazón y fue ungido David como rey por Samuel. Dice en 1 Samuel 16:13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, ahí fue ungido David, y ahí vimos toda la historia de David. El tercer rey de este reino fue su hijo Salomón, el cual también fue ungido, y eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 39. Dice, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Todos conocemos la historia de Salomón, todos conocemos que fue un rey bendecido, que fue un rey sabio por lo que hizo, la ofrenda que hizo a Jehová y porque su corazón inició con Jehová. Sin embargo, su corazón también se apartó de Jehová y lo vamos a ver un poquito más adelante. Él también se fue tras dioses ajenos y por ello Dios se enoja y le dice que ahora el reino de él va a ser dividido. No va a ser en ese momento por amor a David, pero va a ser dividido a partir de su hijo Roboam. A partir de ese momento, a partir de Roboam, se divide el reino y él va a reinar ahora sobre una sola tribu, que es la de Judá, Efraín, conocido como el reino del sur. Y en las otras 10 tribus va a reinar Jeroboam, hijo de Nabat, servidor de Salomón, cumpliéndose lo que Dios dijo aquí en Primera de Reyes capítulo 11, y dice, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas aquí está hablando de Salomón, mas no guardó lo que Jehová le mandó, y Jehová dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti,
y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, lo romperé de mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. Y viene posteriormente una profecía del profeta Ahías Silonaita, en el que le dice a Jeroboam que él va a tener esos 10 reinos, y eso lo vemos aquí en Primera de Reyes, capítulo 29. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén lo encontró en el camino el profeta Ahías Silonaita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y ya vimos que le dice que él tendrá, que su hijo tendrá una tribu por amor a David. Y le dice también, por cuanto me ha dejado, estas son las causas por las que se rompe el reino. Dice, por cuanto me ha dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Kemus, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como David su padre. O sea, Salomón también se fue tras dioses ajenos, y por ello Dios le quita ahora el reino, lo rompe y se divide en dos este reino. Y posteriormente vemos aquí, vamos a pasar a la siguiente. Ok. Y vemos aquí cómo quedó el reino. Este es el reino del norte, el que está en color verde, es el reino del norte, donde quedaron todas las tribus, las 10 tribus, bajo el reinado de Joroboam I. Y el que está en color aquí moradito es el reino de Judá, el reino que quedó a Roboam, hijo de Salomón. Así quedaron divididos los dos reinos. Vamos a ver ahora cuáles fueron esos reyes que gobernaron este reino. Ya les hablaron anteriormente de los reyes de Judá. Vamos a enfocarnos ahorita a hablar de los reyes de Israel. Y el reino del norte, o sea, los reyes de Israel, este reinado inició en el año 931 antes de Cristo. Como vimos en el cuadro anterior, el primer rey fue Jeroboam I. El último rey fue Oseas. Hubo 19 reyes durante todo este reinado. Algo muy importante y características de estos reyes es que ninguno de ellos agradó a Dios, y lo vamos a ver ahorita más adelante. El reino estaba conformado por 10 tribus. La capital de este reino era Samaria. Por eso vemos que posteriormente hubo conflicto entre Samaria y Judea. Y este reino fue capturado por los asirios en el año 721 a.C. Y algo también importante es que nunca volvieron de la cautividad. Actualmente son los judíos que andan errando. Hay una promesa de que van a ser regresados a su tierra todos estos judíos. Y este reinado duró, como les dije, 210 años, del año 931 al 721 antes de Cristo. El primer rey de este reino fue Jeroboam, monarca hebreo, que fue el primer soberano del reino de Israel, surgido por la división que él mismo provocó de los reinos. Dividió el reino unificado, en el que habían reinado solamente 3 reyes, que fue Saúl, David y Salomón. Ese fue el reino unificado, y a partir de
de este momento. Ahora son dos reinos divididos. Jeroboam logró en parte su propósito consiguiendo la división de estos 10 reinos. Él era miembro de la tribu de Efraín, hijo de Nebat. Antes de acceder al trono ya había orquestado una conspiración para asesinar al rey Salomón, abortando el complot porque Dios no permitió que fuera asesinado Salomón, y él tuvo que huir a Egipto y ahí esperó hasta la muerte de Salomón. Cuando esto sucedió, él regresó para ahora hacer una revuelta contra su hijo, contra el hijo de Salomón, Roboam, para tomar estos 10 reinos que habíamos mencionado anteriormente. Este pueblo fue totalmente también contra Dios, empezó a formar diferentes reinos. Él estuvo también construyendo altares en Dan, en Betel, promovió cultos ajenos y sobre todo el yaveísmo tradicional, que este yaveísmo significa que son todos aquellos que tienen la creencia común de que el nombre de Jesús se deriva del nombre pagano del dios griego Zeus. Esos son los yaveístas. Y por eso, como nos muestra, como dice Segunda de Crónicas, dice: así fue humillado los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Judá, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gersana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Y el siguiente rey es de la descendencia de Jeroboam I, que es el Nabat. Nabat, que significa en hebreo generoso, noble, fue el segundo rey de la casa de Israel, hijo y sucesor de Jeroboam I. Continuó el culto que puso su padre, de adorar a los becerros, de adorar imágenes de acera, de adorar a dioses ajenos y apartarse totalmente de Jehová. Que reinó casi 2 años y fue asesinado por Basa, quien aniquiló toda la casa de Jeroboam para cumplirse esa profecía que decía que por tanto se alejó de Dios, también iban a ser destruidos. Y los motivos por los que murió fueron ese: al igual que su padre, pecó contra Dios al mantener esas estatuas y esos lugares de culto, y en cumplimiento a la profecía de Ahías de Siloíta, él se fue extinguido por pecar contra Dios. Lo vemos aquí en Primera de Reyes 14, a partir del versículo 7, dice: ve y di a Jeroboam, así Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam, a todo varón del siervo como libre de Israel, y barreré de la posteridad la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Así fue como murió Nabat por parte también de uno de sus servidores, de sus capitanes. Durante su reinado hizo guerra con los filisteos. Durante el asedio de dicha ciudad, uno de sus generales, Basa, hijo de Ahías, de la casa de Iscar, organizó una conjura contra él para que lo mataran junto a su familia, usurpando el trono de Israel. Y así fue como murió el hijo de Jeroboam I. Y posteriormente, pues ahora reina Basa, que es el que asesinó a Nabat,
Es el tercer rey de la casa de Israel. Anteriormente había sido general del ejército de Nabad. Mató a Nabad durante ese sitio. Luego terminar la vida de Nabad fue contra toda la casa de Jeroboam, exterminándolos a todos de acuerdo a la profecía que les acabo de leer hace un momento. Guerreó continuamente con el rey Asa de Judá y ocupó Ramá, cerca del norte de Jerusalén, con el apoyo en un principio de Siria, lo que lo motivó a fortificar su frontera sur en Ramá, una ciudad comercial. No obstante, su posición dominante se vio afectada cuando Asa, rey de Judá, compró el favor del rey Ben-Hadad primero de Siria y consiguió que lo atacasen, de acuerdo también a una profecía que da aquí Jehú. Dice, y vino Jehová a Jehú, hijo de Anaí, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo, Israel, has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo, Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que fue de Baasa, el que de Baasa fuere muerto, lo comerán los perros, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves. Y murió Baasa en Tirsa y fue sepultado con sus padres. Y el cuarto rey es Ela, que es el hijo de Baasa, cuarto del rey de Israel, que nada más estuvo en un periodo pequeño, estando embriagado en su casa, su mayordomo Asa fue muerto por Simi, uno de sus oficiales, cumpliéndose la profecía de que también serían quitados todos de la casa de Baasa. Y aquí está el primer rey, dice, en el año 26 de Asa, el rey de Judá comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Conspiró contra él su siervo Simi, comandante de la mitad de los carros, y estando en Tirsa, bebiendo y embriagándose en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri, lo hirió y lo mató al año 26 de Judá. Y el siguiente rey ahora es Simri, tras haber usurpado el trono, matando a su antecesor y a la familia de Israel en Tirsa, pues no perduró. O sea, las noticias llegaron rápidamente hacia los filisteos. El pueblo de Israel también indignado se rebeló contra Simi, contra este rey, y partió a sitiar a Simi, y él decidió acabar con su vida prendiendo fuego al palacio consigo mismo dentro. Y esto lo vemos en Primera de Reyes, donde dice, viendo Simi tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo mismo, y así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El siguiente rey, aquí hubo una dualidad de reyes que estuvieron Omri y Tibni. Después de muerto Simi por mano de Omri, el reino del norte fue dividido en 2 partes, uno más fuerte que el otro. Una parte tenía como rey a Tibni, y la otra parte tenía como rey a Omri. En el primer rey dice, entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes, la mitad seguía a Omri y la otra mitad seguía a Tibni y Gilgad. El pueblo estaba dividido en quién sería su rey, o sea, estaban también divididos y peleando quién sería su rey. 4 años más tarde, cuando probablemente estaba en pleno furor la guerra civil, se resolvió finalmente. Tibni perdió ante los apoyadores de Omri y encontró la muerte, y reinó solamente Omri aquí en esta ocasión. Ok, Omri ya estaba reinando sobre la parte del pueblo de Israel, y él gobernó desde el 885 hasta el 874.
Este rey Omri fue el que fundó la ciudad de Samaria y trasladó hacia allá la capital que antes estaba en Tirsa, y de ahí en adelante, o sea, Samaria es la capital del reino del norte, de los reyes de Israel. Ok, vamos al siguiente rey. Este es uno de los reyes más polémicos y sus generaciones, todavía por 2 generaciones hubo reinado por parte de Acab. Entonces sube al trono de la casa de Acab, hijo de Omri, y este fue uno de los peores reyes en la historia de Israel. Acá fue un rey de carácter débil, por lo que era dominado por su esposa Jezabel, que es muy conocida por matar a los profetas de Israel. Ella lo incitaba constantemente a actuar de forma malvada, pecaminosa. Leemos aquí en Primera de Reyes, dice, reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri hizo lo malo delante de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Son de especial interés también aquí, que esta dinastía gobernó mucho tiempo, 22 años. Acá vamos a ver posteriormente cuánto reinaron sus 2 hijos, pero la característica fuerte es aquí que él era pues dominado más que nada por Jezabel, que era su esposa, a que gobernara el rey de Nabat. El reino del norte no era solo el más grande de los dos reinos, sino que era económicamente más próspero y políticamente más importante, pero sufría, no obstante, de una desventaja fundamental, porque ninguna de las casas reales que asumieron el poder pudo mantenerse. O sea, hubo siempre un rey de otra dinastía, mientras Israel pues continuaba con la dinastía de la casa de David. Vamos al siguiente rey. Ok. Ocosías, este también tiene algo especial, es sucesor e hijo de Acab y Jezabel. Su reinado duró escasamente 2 años, desde el 853 hasta el 852. También hizo lo malo, o sea, delante de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, en el camino de Jeroboam, pecando contra Dios, e hizo pecar a Israel, sirvió a Baal y le adoró. Ofreció al rey Josafat de Judá la casa asociarse y construir una flota de barcos para traer oro de Ofnir, pero Dios destruyó esas naves, no sin antes mandarle a Josafat al profeta Eliseo para declararle que estaba haciendo mal y amonestarle, y le dijo que moriría. Esto lo vemos aquí en Crónicas, donde dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Construyeron las naves en Esión Eber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras y tus naves, y se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. O sea, Dios destruyó también la obra de Josafat, que se alió con Ocosías, y no permitió que todo esto continuara adelante. Y murió Ocosías, cayó de una ventana, y fue como murió. Dice la profecía de Elías contra Acab, dice, he aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tus posteridad, destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto a siervo como a libre en Israel. Pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías.
por la rebelión con que me provocaste a ira, con que has hecho por pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Por causa de estas palabras, Acab decide humillarse en presencia de Dios, ayunó, durmió en silicio, por lo cual Dios decide traer el mal, pero ya no con Acab, sino con sus hijos. Y es por esta razón también que los hijos mueren de esta manera. Dice aquí también, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y enfermó, envió a varios mensajeros y de consultar a Basal Zebú, dios de Cron, y si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciéndole, levántate, sube, encuentra a los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, dios de Cron. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebú. Por tanto, del lecho en el que estás, no te levantarás y de cierto morirás. Ocosías les pregunta, ¿cómo era aquel varón que conociste? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestidos de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces dijo Ocosías, es Elías Esbita. Murió Ocosías, como Dios había hablado de boca de Elías, y lo sucede ahora, posteriormente, su hermano Joram y Jezabel, su madre, pues después de la muerte de Acab, siguió mandando al lado de Ocosías y posteriormente siguió mandando al lado de su otro hijo Joram. Ok, vamos a ver ahora al siguiente rey, Joram. Rey de Israel y segundo hijo de Acab y Jezabel, sucedió a su hermano Ocosías y reinó 12 años, aunque fue malvado, no lo fue tanto como sus padres Acab y Jezabel. Quitó los baales que su padre había puesto, pero no la adoración a las imágenes de becerros de Jeroboam I. El matrimonio de su hermana Atalia con Joram, rey de Judá, e hijo de Josafat, estrechó las relaciones entre ambas naciones. Este reinado, o sea, tuvo más comunicación con el reino de Judá por esta relación que hubo entre los hijos de Josafat y de Joram. Durante su reino se arregló Moab, que anteriormente había sido conquistado por Omri. Joram subió con Josafat, el rey de Rom, para pelear contra Mesa, rey de Moab, pero la victoria fue indecisa y eso lo vemos aquí en Segunda de Reyes 3:27. Dice, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos, 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Dijo, ¿por qué camino iremos? Y respondió,
por el camino del desierto de Edom. Josafat acepta esta propuesta y toman el camino hacia Edom. Ahí es donde se les une el rey de Edom para también ir a pelear contra los moabitas. Y cerca de ahí también estaba el profeta Eliseo, estaba cerca del lugar y decidieron ir a verlo. Eliseo, o sea, le sugiere a Joram que consulte a sus ídolos, pero a Josafat le dice que busque la voluntad de Dios, quien comenzó a explicarle también el plan de Dios y ordena cavar un estanque en el valle para que tengan agua y todo. Y Dios entregaría a los moabitas en sus manos. Dice Segunda de Reyes, Eliseo dijo, vive Jehová, Dios del ejército, Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te vería. Está hablándole a Joram. Mas ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en el valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera para los ojos de Jehová, que él entregará a los moabitas en vuestras manos. Tanta sequía había hecho pensar a los moabitas que el reflejo del sol sobre las aguas era sangre, por lo que pensaron que los ejércitos de los tres reyes estaban destruyendo uno al otro y que solo les restaba ir tras el botín. Esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 22, donde dice, cuando se levantaron por la mañana los moabitas, brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Dijeron, esta es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los siguieron matando a todos los de Moab. Cayeron pues los moabitas en manos de los tres reyes, quienes los esperaban, y Moab cumple con esto lo que Eliseo les había dicho, de que iban a ser entregados en manos de ellos. Más tarde, el rey Joram peleó contra Bet-Hadad y Hazael de Siria. Como consecuencia de ello, Ben-Hadad puso un sitio tremendo a Samaria, que provocó una hambre fuerte en Samaria, la cual solamente terminó con una intervención milagrosa, la cual vamos a ver aquí en Segunda de Reyes. A partir del del capítulo 6, versículo 24, dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de esterco de palomas por 5 piezas de plata. Hubo una inflación tremenda a causa del hambre que había en Samaria. Las cosas estaban por las nubes, carísimo para todo el que quería comprar. Esto provocó que hubiera conflictos entre la gente, que hubiera saqueos, que hubiera problemas. Y dice más adelante en Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 30, dice que el rey oía todo lo que estaba sucediendo en la parte de allá afuera, como una mujer se quejaba, y dice que rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo lo vio, cómo estaba, vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, estaba triste Joram, y dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy.
había sentenciado al profeta Eliseo a una muerte porque le estaba echando la culpa de todo lo que estaba sucediendo, de la tremenda inflación, de la hambruna, del sitio que les había puesto Siria sobre ellos. Le estaban echando la culpa a Eliseo y lo manda a buscar para traerlo, para matarlo. Sin embargo, Eliseo acude a él y profetiza el fin de la hambruna de la siguiente manera. En Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. O sea, toda la inflación, todo se va a acabar, ya va a salir casi todo regalado, porque así lo ha dicho Jehová. Va a ser una intervención milagrosa la que se va a producir aquí en este momento. Y continuamos en el versículo 6, dice que Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Se asustaron, dice así, y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Habían resuelto huir para salvar sus vidas. Y más adelante, ya en el versículo 15 dice, y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí, todo el camino estaba lleno de vestidos. O sea, todo el pueblo de Israel salió hacia el campamento de los egipcios, vieron que todo estaba ahí disponible y fueron y tomaron todo lo que había. Dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Aconteció pues que de esta manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo 2 seas de cebada por un ciclo y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a las puertas de Samaria. Y eso se cumplió lo que había hecho Eliseo completamente. Vamos a ver ahora la historia del siguiente rey, que es Jehú. Y la nación de Israel atravesaba momentos difíciles cuando Jehú recibió una comisión divina. El país estaba bajo la malvada influencia de Jezabel, viuda de Acab y madre de Joram. Esta mujer había promovido el culto a Baal en detrimento de la adoración a Jehová, había asesinado a varios profetas de Dios y había corrompido al pueblo con fornicaciones y hechicerías. Eso lo pueden ver en Primera de Reyes 18 al 4. En el capítulo 13, versículo 2, en Segundo de Reyes 9:22. Jehová, por tanto, decretó el exterminio de toda la casa de Acab, en especial Joram y Jezabel, y encomendó a Jehú llevar a cabo la ejecución. Jehú, hijo del rey Josafat de Judá, era comandante del ejército de Joram, hijo de Acab, cuando Eliseo envió a uno de los profetas para ungirlo como rey y darle el mandato de aniquilar la casa de Acab. Esto lo vemos en Segundo de Reyes 9 al 13. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat. Cuando llegues allá, verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey de Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Dice aquí más adelante en el versículo 6,
Y se levantó y entró en la casa y derramó el aceite. Así dijo Jehová, yo te he ungido como rey de Israel en el pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré a Acab de todo varón, así al siervo como al libre de Israel. El rey Joram había sufrido heridas en batalla, se había refugiado en la ciudad de Jezreel con la esperanza de recuperarse de sus heridas. Si Jehú quería lograr sus objetivos, debía asegurarse de que nadie en Jezreel conociera sus planes. O sea que tenía que ser cauteloso para poder llevar a cabo sus planes. Al llegar a Jezreel, Jehú mató a Joram y luego mató a Ocosías y también mandó echar a Jezabel desde una ventana y esta murió como lo había profetizado Elías. Exterminó la casa de Acab como Dios le había dicho, pero su celo fue excesivo al matar a todos los siervos de Baal. Vemos aquí más adelante que él quiso cumplirlo, los engaña, les dice que él ahora como rey va a ser adorador de Baal y los reúne para hacer sacrificios y ahí mata a todos los seguidores y a todos los profetas de Baal, Jehú. Y dice ya en el capítulo 10, versículo 25, y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de la guardia, a todos los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos, los de la guardia, los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, quebraron las estatuas de Baal, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta el día de hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Sin embargo, continuó él con el culto de becerros de oro y como consecuencia Jezreel, rey de Siria, invadió a Israel. No anduvo como Jehová le había dicho a Jehú, por lo cual también su reino iba a terminar. Vamos al siguiente rey. Joacás, hijo y sucesor del rey Jehú, reinó durante 17 años en Samaria. Cuando sucedió a su padre en el trono, una buena parte del reino estaba bajo el control del rey sirio, como lo vimos anteriormente, quien había arrebatado a Jehú todo el territorio de Israel, que estaba desde el río Jordán. Y cuando sucedió a su padre en el trono, una buena parte del reino estaba bajo el control de Asiria, quien había arrebatado a Jehú todo. Y esto lo vemos en Segunda de Reyes 13, Segunda de Reyes 13, versículos 1 al 3. Debido a que Joacás hizo lo malo también delante de los ojos de Jehová, Israel durante todos estos días fue oprimido, fue debilitado completamente por todo lo que había estado haciendo tanto su padre Jehú como Joacás. Y vamos a ver aquí, Segunda Reyes, versículo 3 dice, y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Esto es debido al culto a los becerros, a las formas de idolatría que ellos continuaban haciendo, que Dios los castiga con una invasión de estos reyes a Israel. Sin embargo, vemos también que Joacás, aquí vamos al versículo 7, dice, porque no había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres a caballo, 10 carros y 10,000 hombres a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto, pero en el polvo ya casi para exterminio. Sin embargo, Joacás ora a Dios, lo vemos aquí en el capítulo 13, versículo 4, dice, mas Joacás oró en presencia de Jehová. Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Asiria los afligía.
Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Dios tuvo misericordia. Vamos a ver ahora el siguiente rey. Es su hijo Joás, es hijo de Joacás, 13º rey de Israel. Reinó 16 años en Israel. Y lo que hizo Joás es, él visitó al profeta Eliseo cuando éste ya estaba a punto de morir. Le expresó su gratitud por haber servido al reino, por haber que le había prestado el reino. Y vamos a ver aquí, en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 4 dice, aquí digo 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego Eliseo le dijo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta que no quedara ninguno. Pero ahora solo la derrotarás 3 veces. Esta es una profecía que dio Eliseo al rey de Joás, y dice en el versículo 20, y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y Jeroboam II, que reinó junto con su padre Joás ciertos años, se consideran como el Salvador prometido a Joacás en la oración que hizo en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 5. En medio de sus victorias, Joás permitió todavía la adoración a los becerros de oro, y por tanto su conducta también fue reprobada. Dice Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 11, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y él hizo pecar a Israel y anduvo en los pecados de Jeroboam. Lo sucedió a él su hijo Jeroboam II, como vamos a ver a continuación. Es hijo y sucesor de Joás, que reinó del 793 al 753, y él mismo incluyó una corregencia con su padre, o sea, gobernaron conjuntamente. Corregencia, o sea, es la forma de gobernar de un monarca, ejerce sus funciones conjuntamente con otra persona. Normalmente, pues es un pariente. Aprovechó las victorias de su padre y el estado débil de Siria y la preocupación de Siria realmente extendió las fronteras del reino hasta Hamal y hasta Damasco. Llegó a ser el rey más fuerte de la dinastía de Jehú y sobre todo los reyes que ocuparon el trono del reino del norte. El registro bíblico acerca de su reinado es sumamente breve y consiste solo en 7 versículos en Segunda de Reyes 14 y 23 al 29. Sin embargo, el corto informe de sus éxitos militares muestra claramente que fue gobernante del reino del norte con más éxitos en su haber. Conquistó Damasco, Hamat, junto al Orontes, y recuperó la mayoría de los territorios de Siria y Transjordania hasta el Mar Muerto, de modo que su reino incluyó
todo lo que David y Salomón habían dominado, con excepción de Judá, tuvo la fortuna de que Asiria estuviera experimentando un periodo de debilidad durante su reinado y así no pudiera impedir sus actividades expansionistas. Ok, vamos al siguiente. El rey Zacarías, rey de Israel, cuarto y último rey de la dinastía de Jehú, reinó solamente 6 meses en el año 752 a.C. Zacarías fue hijo de Jeroboam II y al cabo de 6 meses de su reinado fue asesinado en Gibleam por Salum. Su reinado coincidió en una época de crisis motivada por las presiones de Asiria y fue asesinado y fue muerto por Salum, que es el siguiente rey que vamos a ver en este momento. Salum o Salum fue un rey de Israel que ocupó el trono en el año 52. Era el hijo de un hombre llamado Yabes. En el 6º mes del reinado de Zacarías, Salum conspiró contra él, lo asesinó en Gibleam y se proclamó rey. La Biblia resume su reinado en los siguientes versículos, segundo de Reyes 15, 13 al 15. Al mes de estar en el trono, Manahaem se rebeló contra él en Tirsa, entró en Samaria y lo asesinó y se ciñó la corona el siguiente rey, que es Manahaem. Manahaem, que significa el consolador, era hijo de Gadi y gobernador militar de Tirsa. Cuando Zacarías fue asesinado por Salum, Manahaem mató a este y lo sucedió en el trono como 17º rey de Israel. Con el saqueo cruel de la ciudad de Tirsa, Manahaem consolidó su reinado, pero para evitar la invasión de los asirios, se unió con Tag-Priser, tuvo que pagar tributo. Los hombres ricos del reino pagaban este impuesto que solo postergaba la anexión de Israel a Asiria. Manahem siguió la mala conducta religiosa de Jeroboam, como todos, apartándose de Dios, adorando a dioses ajenos. Ese fue el problema también de Manahem. Y otro de los reyes es hijo y sucesor de Manahem, que es Pecaya, rey de Israel. Murió en el 2º año de su reinado a manos de Peca, muy probablemente por haber seguido la política de su padre de pagar tributos a Siria. Y por ello murió. Y ahora Peca, hijo de Remalías y capitán del ejército de Pecayas, a quien mató. Con ello de los Gadalitas mató a Pecayas en Samaria y lo sucedió en el trono. Reinó en Israel desde el 740 hasta el 732. Ayudó a formar una liga para mantener el avance de los asirios bajo Tiglat-Pileser y se unió con Resín de Siria para reforzar a Jotam de Judá a unirse con ellos. Pero Isaías aconsejó a Jotam y a su sucesor, Acaz, que permanecieran neutrales y no se unieran a Peca. El último de los reyes de Israel es Oseas, que es Dios de salvación, es hijo de Ela, es el último rey de la casa de Israel. Reinó durante el periodo del 732 al 722 antes de Cristo. Subió al trono poco después de que Tiglat-Pileser, rey de Asiria, hubiera llevado cautivas algunas de las tribus y solo quedaba Efraín, Iscar y la media tribu de Manasés. Oseas asesinó y sucedió a Peca. Eso lo pueden ver en 2 de Reyes, capítulo 15, versículo 30. Para esto contó con el apoyo de Tiglat-Pileser, que luego afirmó haberlo puesto sobre Israel. Después de la muerte de Tiglat-Pileser y con la esperanza de recibir ayuda de Egipto, Oseas dejó de pagar el tributo a Siria. Por tanto, fue apresado por Salmán
Salmanasar V, sucesor, y desapareció de la historia. El hermano y sucesor de Salmanasar V, Sargón II, tomó la ciudad de Samaria después de un sitio de 3 años realizado por Salmanasar V, después de los cuales la ciudad fortificada finalmente cayó. El reino del norte, el reino de Israel, cayó. Los israelitas fueron llevados al exilio a partir de ese momento. Amados hermanos, esta es la historia que quería compartir con ustedes. Estas son las maravillosas historias que cuenta la Biblia. ¿Qué podemos aprender de esto? Vemos que todos los reyes de Israel hicieron lo malo delante de Jehová, se apartaron completamente de Dios. Desde Jeroboam, que hizo imágenes de becerros de oro, a las cuales adoraron. Vemos cómo de diferentes reyes sí quitaron imágenes de otros dioses, de otras culturas, sin embargo, permanecieron en el pecado de Jeroboam con esas imágenes de oro, hechas por ellos mismos. En esta etapa en la que todo es duro, difícil, no hagamos nuestras propias imágenes de oro, ni vayamos tras ellas, busquemos a Jehová, nuestro Dios, busquemos a Jesús, que es nuestro Salvador, para estar cerca de Dios. David fue un rey conforme al corazón de Dios, nunca se apartó de Dios, siempre buscó a Dios. Desgraciadamente Salomón lo hizo. Los reyes de Israel se apartaron de Dios, buscaron sus propios ídolos, sus propias imágenes. No busques, aun cuando las circunstancias sean difíciles, duras, hacer ídolos, imágenes o alguien que te pueda apoyar. Siempre está Dios aquí presente. Tenemos un Dios real, un Dios vivo, al cual podemos buscar. Vamos a orar para despedirnos en esta noche. Padre, te damos gracias por tu inmensa misericordia, por todo lo que tú haces. Gracias, Dios, porque podemos ver que tú eres un Dios real en el cual podemos confiar, que no tenemos que ir a buscar a otro lado porque tú estás siempre con nosotros. Queremos ser como tu siervo David, que era agradable, Señor, a todas las cosas, que era conforme a tu corazón, que siempre te buscaba a pesar de la adversidad. Así queremos nosotros también continuamente buscar tu rostro, estar delante de tu presencia, Señor. Sabemos que tú nos contestas, que tú nos guardas, que tú nos cuidas. Te damos gracias, Padre, en esta noche. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Recibe la honra, recibe la gloria y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos.